está nuestro compañero periodista y analista de Mega Noticias, Juan Carlos Zúñiga. También a ambos muchísimas gracias por estar con nosotros. Les pido opiniones de un minuto 30 para poder hacerlo esto dinámico. Y me gustaría empezar contigo, Federico Berrueto. Tengo entendido que ya viste la pieza de investigación sobre las redes sociales y todo esto que hemos estado denunciando el día de hoy. ¿Frente a qué estamos hablando de campañas políticas y redes sociales? Sobre todo, venimos saliendo de un proceso electoral. ¿Frente a qué estamos, teniendo en cuenta todo el recurso que se ha detectado, más de 18 millones de pesos invertidos por debajo de la mesa en estas campañas negras? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludo al auditorio con tu amable permiso. Mira, el problema que estamos viviendo ahora es sumamente serio, es un deterioro de la calidad del debate público. Siempre ha habido campañas de contraste, campañas negativas, pero con el espacio digital y la impunidad de por medio, primero debo felicitar a quienes hicieron este reportaje. Realmente ofrece una información muy útil, muy valiosa, pero me temo que es uno de los tantos casos. Es como quien dice, una primera aproximación a algo que está ocurriendo desde hace tiempo y que se va agravando con el tiempo, que es el uso y el abuso de la información digital con el propósito no de informar, no de generar adhesiones, sino fundamentalmente de manipular a los votantes. Juan Carlos, manipulación. Si somos rigurosos en los resultados de la campaña y teniendo en cuenta los mensajes que se estuvieron tratando de difundir, pues realmente no hubo pues un efecto mayúsculo, contundente de este tipo de estrategias, pero pues la intención de manipularlo de manera, digamos, ilegal en los términos de la campaña, ahí está, ¿no? Sí, porque el antídoto era el presidente Andrés Manuel López Obrador desde las mañaneras, o el presidente con la argumentación y con la narrativa que él manifestaba, pues cuando esos mensajes llegaban a las audiencias o llegaban a los consumidores de los medios no tenían el efecto. Y me refiero particularmente a los mensajes que se hicieron de campañas negras en contra de la candidata Claudia Sheinbaum. Fue entonces estos 18 millones de pesos y todo el dinero que se invirtió en campañas negras, un dinero tirado a la basura, porque para efectos electorales no tuvo consecuencias, digamos, que en los votos, porque pues tremenda paliza que le pegaron a Xóchitl Gálvez desde el oficialismo y desde Morena. Bueno, en ese caso en particular, pero en campañas locales, en campañas regionales, en campañas estatales, pues hubo también campañas negras que quizás sí tuvieron su efecto, o ha habido también antecedentes en México de campañas negras que tienen efecto y como consecuencia restan votos. Aquí el tema es que no está claramente regulado en nuestra legislación, no está regulado claramente. O sea, sí hay casos, sí hay sentencias del Tribunal Electoral, sí hay sanciones del Instituto Nacional Electoral de algunos casos que se han podido documentar por parte de las autoridades electorales a partir de denuncias, pero hace falta una reforma electoral, o cuando existe una reforma electoral, ahondar en el tema. El problema es que los políticos son tan baquetones que cuando haya esta regulación, pues van a inventar otra cosa y volver a regular otra vez. Claro, sí, no se van a disparar en el pie ellos mismos. Tú hablabas, Federico, y recupero lo que comentabas sobre el abuso. Estamos frente a una falta de claridad de las instituciones electorales que, aunque bien dice Juan Carlos, sí hay ciertamente una regulación somera o digamos superficial, pues estamos viendo que si nos vamos al abuso, pues ahí está la unidad de Mega Noticias dando pie y dando cuenta de la manera en que se están invirtiendo millones de pesos que quién sabe de dónde salen, ¿no? Bueno, el financiamiento subrepticio de las campañas viene de mucho tiempo atrás. Se aplica en todos aquellos conceptos donde es muy difícil para las áreas de fiscalización del INE identificar el gasto. Y ahora uno de los rubros es precisamente la comunicación digital.
Pero yo todavía soy de la idea de que la sobreregulación no te da una solución al tema de la calidad de la información, la calidad del debate público y cómo el proselitismo que realizan los partidos y los candidatos pueda contribuir a un voto informado. El problema es más de fondo, es más grave. El tema digital no es más que una de las áreas y recordemos que uno de los usos, digamos, de campaña negra, campaña negativa, pues fue el mismo presidente López Obrador cuando divulga información privilegiada, secreta, resguardada por ley, respecto a las finanzas de la candidata opositora. Pero no nada más, para que no se me entienda con un sesgo partidario, vemos cómo también lo ha hecho con periodistas. Y aquí el problema está en que si esto se hace desde la más elevada oficina, se hace público, bueno, ¿qué no sucederá en el medio digital, donde ahí la supervisión, el control, la verificación es mucho más compleja? No es un problema, debo decir, también particular de México. En Estados Unidos tenemos una controversia muy acentuada al respecto y concretamente cómo los servicios de inteligencia de Rusia han interferido en los procesos electorales en Estados Unidos. Entonces, en los procesos electorales presidenciales de la Unión Americana. Entonces, hay un problema general. Estimo que aquí lo importante es cómo combatir el abuso de la mejor manera. Ahora, Juan Carlos, tú hablabas y me llamó mucho la atención porque bien dice Federico, en un nivel pues, de presidencia, de campaña presidencial, puede tener ciertos efectos. Bien comentabas, la mañanera fue pues, una especie de antídoto en contra de estas campañas y también fue pues, una herramienta para lanzar dardos en contra de la oposición. Pero detengámonos un momento en las elecciones locales, en donde no hay mañanera, en donde quizás el candidato no tiene el carisma o no tiene la fuerza de arrastre que pueda llegar a tener y que me parece que en la historia creo que nadie se le va a acercar al tamaño del presidente López Obrador. En las elecciones locales yo creo que también existen los riesgos porque ahí pues parecería que en redes sociales podría ser inclusive como el viejo oeste, Juan Carlos. Sí, por eso hay que apostarle a educar a las audiencias, educar a los usuarios de redes sociales para que aprendan a identificar entre un medio ficticio, un medio patito, un medio que se creó con el objetivo de manchar, de realizar campañas negras, de realizar campañas negativas, pero sobre todo campañas negras y que sepa entonces el usuario de la red social verificar la información y consultar con fuentes serias, con fuentes robustas de los medios tradicionales quizá o de líderes de opinión que pueden ayudar a corroborar esos datos. Creo que la apuesta debe ser educar a las audiencias, educar a los usuarios de redes sociales en torno a estas situaciones. Ahora bien, yo sí estoy de acuerdo con la regulación, sí estoy de acuerdo con que haya regulación porque sí hay antecedentes en México de sanciones, sobre todo en el tema de violencia política de género. En el tema de violencia política de género hay un padrón en el Instituto Nacional Electoral de los violentadores y algunos violentadores pues son hacedores de campañas negras en redes sociales y que tienen negocios específicos en esa materia y entonces que nos permite entonces identificar cuando hay un mensaje que emiten esos hacedores de campañas negras y saber que tienen antecedentes. Ahí está, por ejemplo, esta persona de México Elige,
esta encuestadora Patito que decía que iba a ganar Xóchitl y que, etcétera, etcétera, ya conocemos el resultado, y el día de la elección realizaron hicieron una práctica más o menos negativa. Estuvo acusado de hacerle campañas a Ricardo Anaya, por ejemplo, y tuvo sanción y es violentador político de género por campañas negras contra Lili Telles en Sonora en 2018, y contra candidatos locales en 2018. Entonces, sí permite la regulación establecer quién es quién. Ya. Bueno, me parece que aquí hay ciertamente un tema, regulación o sobreregulación. Tú comentabas hace un momento, Federico, pues sí serías de la idea. Y yo me parece que regular las redes sociales, más allá de lo adecuado o atinado que pueda llegar a ser por el tema de violencia, sobre todo los discursos de odio, me parece que los discursos de odio sí se tienen que regular. Pero hablando de qué tan complejo puede llegar a ser, porque realmente lo que ya tenemos sería una regulación muy somera, muy superficial. Pero ¿qué se tendría que regular, Federico? Bueno, algo en lo cual se está avanzando en México y en el mundo es la corresponsabilidad del proveedor de las redes sociales, del proveedor de servicios asociado a las redes sociales, tanto Facebook como X, como YouTube, han impuesto ya un mayor rigor o han puesto mayor atención precisamente a lo que es el uso ilícito del espacio digital, donde pues no nada más tenemos el tema de la violencia de género, hay delitos francamente abiertos, explícitos, como es la pedofilia, que corre a través de las redes sociales. Entonces, sí hay un elemento, yo diría, hasta de orden criminal, en el cual es importante, obviamente, que las autoridades se involucren en su identificación, prevención, y cuando se cometan este tipo de ilícitos, bueno, que también haya la sanción respectiva. Creo que es útil que el proveedor de servicios se involucre en esto. Para estos efectos creo que sería muy útil que el órgano electoral estableciera estándares de entendimiento a partir de lo que es la legislación, de lo que ya existe y de los precedentes que se han establecido vía administrativa y vía jurisdiccional, para darle un poco de orden, sobre todo al abuso de las redes. Yo creo que hay que, primero que todo, discriminar lo que es la parte delictiva del uso o el abuso de la red, de lo que es la parte no delictiva, pero que también entraña un abuso como es el empleo de las fake news. Bueno, pues a ambos muchísimas gracias. Cierro con este dato hablando de una, digamos, una sanción a un proveedor de Internet, lo que sucedió en Brasil, tras 39 días de estar suspendido X por todo este conflicto que tuvo con el gobierno de Brasil. El juez Supremo Tribunal de Justicia, Alexander de Morales, ordenó el desbloqueo inmediato y X pagó 28.6 millones de reales, unos 5 millones de dólares. O sea, sí se puede sancionar a los proveedores, o por lo menos ya lo hizo Brasil, ya veremos en México. A ambos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Juan Carlos, gracias, Federico. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos a debate. Juan Carlos.